El idioma ruso es uno de los idiomas más difíciles del mundo. ¿Cómo puedes aprenderlo en pocos meses? Lo descubrirás en este video. Como ya mencioné en la introducción, el ruso es un idioma muy difícil. Mientras que como hablante nativo de alemán necesitas en promedio 600 horas para aprender francés, español, portugués o rumano y 750 horas para alemán, para el idioma ruso, estadísticamente, necesitas en promedio 1100 horas de estudio. Pero ¿por qué el ruso es mucho más difícil que todos los otros idiomas que mencioné antes, como el francés o el español, por el vocabulario? No realmente. El vocabulario tienes que aprenderlo en cualquier idioma, y si lo aprendes en ruso o en español, al final es relativamente irrelevante, diría yo. ¿Por el alfabeto? Bueno, aunque parezca increíblemente complejo, después de unas horas o, a más tardar, después de unos días, ya lo tienes dominado, o al menos entiendes el principio del alfabeto. Eso significa que el alfabeto tampoco es la razón por la que el ruso es tan difícil. La única razón principal por la que el ruso es tan difícil es la gramática. Para un extranjero no hay nada peor, ninguna peor pesadilla que la gramática rusa, amigos. De verdad, tienen que imaginarlo. En alemán tenemos 4 casos: acusativo, dativo, genitivo y nominativo. En ruso tenemos los mismos 4 casos que existen en alemán, pero además el instrumental y el prepositivo. Ahora comparemos el idioma inglés con el ruso. En el idioma inglés, por ejemplo, tienes la palabra más grande. Big es big, bigger, biggest. Hasta donde sé, esas deben ser las únicas 3 formas de big que existen en inglés. En ruso, en cambio, tenemos toda una tabla de variaciones de esta palabra. Bolshoi, bolshaya, bolshir, bolshir, bolshimu, bolshoi, bolshir. Quizá lo repetí 2 veces. Acabo de repetir algunas cosas 2 veces, pero entienden el principio. Esa palabra existe en muchísimas variaciones diferentes. Y si realmente quieren poder hacer lo que les acabo de contar, esta forma, tienen que haber estudiado ruso durante mucho, mucho tiempo, varios años, tienen que haber vivido en Rusia o en otros países de habla rusa, o simplemente tienen que ser hablantes nativos, amigos. De lo contrario, para ser sinceros, probablemente nunca lo podrán hacer perfectamente y requerirá mucho trabajo. Entonces, ¿cómo pueden aprender ruso en pocos meses después de esta introducción tan deprimente sobre lo difícil que es el ruso? Sí, amigos, aún así hay maneras y les preparé 3 consejos sobre cómo pueden aprender el idioma de todas formas. Quédense hasta el final, especialmente el consejo número 3 les va a ayudar muchísimo. Así que aquí va el primer consejo: olviden la gramática. En los primeros meses de aprendizaje, mi consejo es que se olviden completamente de la gramática al principio. Porque la mayoría de ustedes, si quieren aprender ruso, tal vez lo quieren aprender porque quieren comunicarse o porque quieren viajar a esos países postsoviéticos, como lo hago yo, por ejemplo. Y ahí hablar ruso es muy práctico. Pero para poder comunicarse simplemente no necesitan gramática. Primero solo tienen que aprender el vocabulario. Supongo que la mayoría de los que quieren aprender ruso no quieren escribir y hablar como Pushkin, sino simplemente poder expresarse y tener experiencias y conversaciones interesantes. Y por eso, primer paso, olviden la gramática. La frase "yo veo a esta abuela" se dice en ruso "Я вижу эту бабушку". Si ahora no tienen idea de gramática, dirían sí, "я вижу эта бабушка". Usarían una A en lugar de una U. Entonces, en vez de "эту бабушку", "эта бабушка". Pero les digo, todos los van a entender de todas formas. Así que si ponen una A o una U al final, a los rusos realmente no les importa mucho. Y también puedo decir por experiencia, después de haber vivido varios meses en Rusia, nunca van a tener malentendidos por la gramática, solo van a tener malentendidos porque les faltan palabras. Entonces, ¿qué pueden hacer concretamente? Busquen una lista con las palabras rusas más usadas que existen. Y hay un sitio web que les voy a mostrar ahora. Estas son las palabras ordenadas según su popularidad, porque las que más se usan, lógicamente, son también las palabras más importantes. Y luego, según su energía y fuerza, aprendan cada día algunas palabras nuevas. Digamos que logran aprender 10 palabras nuevas cada día. Entonces, después de un mes tendrán 300 palabras y después de 3 meses 900 palabras. Y con 900 palabras ya pueden mantener una buena conversación casual y arreglárselas de alguna manera en cualquier lugar. Pero es más fácil decirlo que hacerlo, porque memorizar 900 palabras al principio también es difícil. Y para realmente dominar el idioma, yo diría que necesitan más bien 3000 palabras. Pero es un buen comienzo, así que primero aprendan estas palabras más usadas. No importa lo que les digan algunos maestros o profesores. En un primer paso, a nadie en el extranjero le importa si pueden formar la tercera forma femenina plural instrumental. Al principio, no es tan importante que puedan usar esas estructuras oracionales complejas. Sobre todo en Rusia, la gente sabe que es un idioma muy difícil, o en otros países como Georgia, Kirguistán y así sucesivamente. La gente sabe que el idioma es muy difícil
y por eso tampoco se espera que siempre hablen de manera gramaticalmente correcta. Lo curioso, en muchos de estos estados postsoviéticos, el ruso tampoco es la primera lengua, sino la segunda. Y según mi experiencia, muchas personas en estos países tampoco hablan un ruso gramaticalmente perfecto. E incluso en Rusia, los rusos que no han recibido una muy buena educación escolar a menudo tampoco hablan de manera gramaticalmente correcta. Así que incluso eso también lo he escuchado de amigos en Rusia, que incluso en Rusia no todos hablan ruso correctamente. Pero si eso es cierto, no lo sé. Pero claro, amigos, si están en la universidad y hacen exámenes o los evalúan, uno quiere tener buenas calificaciones, entonces no pueden evitar la gramática. Pero si lo hacen solo para ustedes, para viajar y para la comunicación, exacto, entonces olviden la gramática y empiecen con el vocabulario. Consejo 2. Después de que hayan aprendido una base de vocabulario ruso, empiecen a ver videos rusos en YouTube. Por ejemplo, con subtítulos en ruso, y anoten las palabras que aún no conocen. Empiecen con videos para principiantes, o sea, ruso para principiantes. Entonces probablemente ya conocerán muchas palabras y las que no conozcan pueden anotarlas y ponerlas en una lista de vocabulario. Y así aprenden nuevas palabras, practican la comprensión auditiva y pueden ver el video una segunda vez, tantas veces como sea necesario hasta que entiendan el video. Canales que les puedo recomendar: Russian Progress, Russian with Anastasia, esos canales los vi en su momento. O también pueden buscar simplemente a One Conversations. Consejo 3. Y ahora viene algo que sí, no es lo más agradable, pero que ayuda muchísimo, amigos, y es hablar con personas. ¿Y cómo pueden hablar con personas si tal vez no tienen contacto con personas de habla rusa, no tienen amigos ni nada de eso? Entren a la plataforma ome.tv. Ahí pueden configurar con qué servidor quieren hablar, o sea, con qué país quieren hablar. Entonces pueden seleccionar, por ejemplo, la bandera rusa y así solo les aparecerán personas de Rusia. Eso lo hice antes, por ejemplo, una vez tuve un reto, como de 20 o 30 días. Todos los días entro a esta plataforma y hablo al menos 20 minutos con personas. Y en ese tiempo tuve un progreso increíble y creo que todavía tengo algunos clips de esa época. Casi no podía decir nada, pero eso no importa, amigos. Aunque todavía no sepan mucho, intenten hablar. Les voy a mostrar algunos clips de cómo intenté en ese entonces desenvolverme y tener mis primeras conversaciones. ¿Eres de Siberia? Sí. Estamos grabando la película. Grabando de día. En Novokuzhnyak-Nenetsk. Могло быть лучше. En Novokuzhnyak. Lastima al coronavirus. Lo lastimé. Yo lo... Ahora recibieron 3 consejos. ¿Y de qué les sirvieron esos 3 consejos? Primero, saben que el vocabulario es muy importante y que sobre todo las listas con las palabras más populares del idioma son muy útiles. Al mismo tiempo, aprenden comprensión auditiva con este método que les mostré viendo videos con subtítulos. Y en tercer lugar, tienen una plataforma con la que pueden practicar hablar. Entonces tienen vocabulario, comprensión auditiva y expresión oral, y así pueden empezar a aprender ruso de manera intuitiva. Lo paradójico es que, si ya entienden algo, pueden hablar, y si saben vocabulario, entonces la gramática llega sola a ustedes. Yo diría que hoy en día tengo una gramática bastante buena. Sé de manera intuitiva cuándo debo usar cada forma, y aprenden el idioma, por así decirlo, como un niño. Porque cuando son niños tampoco aprenden la gramática desde el principio. Escuchan, intentan hablar. De alguna manera aprenden palabras y todo viene automáticamente. Nunca aprendieron activamente la gramática de su lengua materna, y así debería ser también con otros idiomas. Así que intenten aprender los otros aspectos. Y poco a poco, cuando entiendan mejor, también notarán patrones, notarán reglas en el idioma, y entonces la gramática llega prácticamente sola. Estos consejos son muy buenos si están aprendiendo ruso de forma autodidacta en casa, solos. Si tienen la oportunidad de tomar un curso de idiomas en ruso con un profesor nativo, entonces háganlo sin dudarlo. Eso probablemente sigue siendo lo que más ayuda, sobre todo para empezar a entrarle al idioma. Y sí, cosas como el alfabeto, como les dije al principio, no son tan difíciles. Pero si tienes ayuda para empezar, todo se te hace mucho más fácil con todas esas cosas. Bueno, ya recibieron 3 consejos sobre cómo aprender ruso más fácilmente. En pocos meses ya tendrás avances impresionantes y podrías mantener una conversación si haces todo bien. Y bueno, tengo curiosidad de saber qué les va a parecer el video. Tal vez haya pocos en el canal a quienes les interese, pero aunque solo haya una persona a la que pude ayudar con esto, creo que ya valió la pena. Y bueno, amigos, todavía voy a estar unas semanas en casa y trato de hacer videos para ustedes desde casa, ya sea con nuevos conceptos o simplemente grabando videos donde les hablo.
Pero pronto seguirán los viajes, seguiremos con The Soviet Project, así que no piensen que ya no va a haber más, sí va a haber. Pero siempre toma su tiempo, viajar cuesta dinero y tiempo, pero sí va a llegar. Mientras tanto, trato de entretenerlos así, espero que les haya gustado, hasta entonces.